necesité desde el momento cuando la mirada se... Mi nombre es Victoria y mi vida antes de conocer a Dios era una vida bien destruida. Yo era una muchacha bien triste, bien amargada. Yo tenía vicios, tenía complejos, era muy triste. Yo crecí en la iglesia, así que yo ya sabía todo lo malo y lo bueno, pero nunca me interesaba esas cosas de hacer lo bueno, de obedecer a Dios. Entonces un día yo caí, de repente fue un día que no más que caí en tentación, que yo hice lo que hice y de vez yo salí de la iglesia. Entonces me alejé de Dios, de todo lo que me enseñaban. Yo paré totalmente de hacer todo lo bueno. Entonces mi vida se volvió un infierno, de verdad. Volví a hacer todas las cosas que yo hacía antes de venir a la iglesia, pero como 10 veces peor. Muchas cosas acontecieron que yo quería venir, yo quería regresar, pero no tenía fuerzas. Yo no, como yo quería, pero las ganas, las fuerzas yo no tenía para volver. Tuve un golpe emocional muy grande y así yo pensé, Dios es lo único alternativo para cambiar mi vida, porque ya traté de todo, de todo. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui. Cuando yo volví a la iglesia, yo volví determinada de que como ya sabía que era la verdad, que eso me iba a ayudar, yo volví con más ganas, con más sed de buscar a Dios, de buscar la verdadera transformación, ¿verdad? Y así que yo me agarré de Dios, o sea, yo agarré todo lo que yo ya conocía y lo puse en práctica, como el diezmo, como todo. Y entonces yo fui buscando el Espíritu Santo y fui buscando de nacer de nuevo, porque eso es lo que me faltaba, y luego yo aprendí de eso, participando de eso es lo que me faltaba, por eso yo me aparté. Entonces yo fui buscando eso, y ya cuando tuve el bautismo del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, todo cambió en mi vida. Ya no tenía ese vacío, ya no tenía esa tristeza, esa carencia de amor, de atención. Ya no era negativa, ya no tenía malos pensamientos, ya no quería cortarme, yo quería vivir la vida. Ya no fumo, ya no tomo, ya no salgo en las noches, ya no voy a los bailes ni nada de eso. Yo soy una muchacha feliz y tengo deseos de llevar a los demás lo que yo tengo ahora. Sí, volví a la presencia de Dios y nunca más voy a salir. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas